es el Rey de toda la tierra. Vamos, dilo conmigo. No hay otro como Él. Vamos a decirlo con fuerza. Dilo conmigo. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. Dile el que te hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. Una vez más fuerte. El Señor es mi Rey, mi todo. Aleluya. El Señor es mi luz, mi Rey, que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos, el que extiende su brazo. Díselo, el creador de los cielos. A su nombre, Él es el Rey de toda la tierra. Vamos, dilo conmigo. No hay otro como Él. Vamos a decirlo con fuerza. Dilo conmigo. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. Dile el que te hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. Una vez más fuerte. El Señor es mi Rey, mi todo. Aleluya. El Señor es mi luz, mi Rey, que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos, el que extiende su brazo. Díselo, el creador de los cielos. A su nombre, Él es el Rey de toda la tierra. Vamos, dilo conmigo. No hay otro como Él. Vamos a decirlo con fuerza. Dilo conmigo. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. Dile el que te hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. Una vez más fuerte. El Señor es mi Rey, mi todo. Aleluya. El Señor es mi luz, mi Rey. Hermanos, muy buenos días. Primeramente le damos las gracias a Dios por su misericordia al permitirnos despertar en esta preciosa mañana con el anhelo de buscar el rostro de nuestro Dios y sentir su presencia que alimente nuestro espíritu. A nuestro Creador, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, le damos toda la gloria y toda la alabanza. Padre, a ti te glorificamos, te bendecimos y reconocemos nuestra necesidad de ti, agradeciendo, Señor, que tu mano poderosa se posa sobre nosotros para nuestra protección. En ti hemos confiado, Señor Jesús, y nuestras vidas te pertenecen. Las hemos entregado a ti, Padre.
Por favor, perdona nuestros errores, ten misericordia de nosotros y aliéntanos de manera que permanezcamos fieles delante de ti en todo tiempo y en toda circunstancia. Gracias por tu amor y porque tu mano no se ha cortado con nosotros, ni tu oído se ha apartado de nuestro clamor. Espíritu Santo de Dios, por favor, unge nuestras vidas cada día más y permite en nosotros tu sabiduría. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, y quiero compartir con ustedes en esta mañana, en este espacio que Dios nos permite. A Dios le damos las gracias por permitirnos poder compartir su palabra, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo y que no podemos reunirnos como iglesia, pero Dios siempre tiene un medio para nosotros. Amén. Quiero por favor que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de los Salmos, en el capítulo 4, vamos a leer los versículos del 1 al 8. Salmos capítulo 4, versículos del 1 al 8. Y leemos la palabra de Dios con la bendición del Padre, de su Hijo y del Espíritu Santo. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. Dios, a ti te damos las gracias. Señor, a ti te damos la gloria y la honra. En esta hora, bendito Rey, Señor, vamos a compartir, Dios, un trozo de tu escritura. Y te rogamos, bendito Dios, que nos dé sabiduría, Señor Jesús, para que podamos entender tu palabra y para que no solamente la atesoremos en nuestro corazón, sino que la pongamos por obra. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, y de este salmo yo quiero resaltar 4 aspectos que debemos tener en cuenta y que sé que David escribió porque así lo vivió. El primero de ellos es clamar a Dios. El segundo, esperar su respuesta. El tercero, obedecer la voluntad de Dios. Y en resumen, el cuarto punto es confiar. Clamar a Dios. Yo creería que siempre que oramos, queremos que nuestras súplicas puedan ser oídas por Dios. Y más aún, queremos que nos responda. Y tal vez nos salga un clamor como este de David que decía: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Y estoy seguro que este aparente desespero de David no es porque Dios no responda, sino que a veces estamos tan angustiados que anhelamos que el Señor nos consuele en el mismo instante y queremos sentir su misma presencia sobre nosotros de una manera sobrenatural. En todo caso, algo que debe quedar claro es que Dios siempre nos oye. Como dice el verso 3 de este salmo: Jehová oirá cuando yo a él clamare. Y sabes, hermano, si leemos con cuidado todos estos salmos, encontramos la seguridad que tenía David de que el Señor lo escuchaba, porque él lo repetía una y otra vez.
Por ejemplo, en el Salmo 5.1 dice, escucha, oh Jehová, mis palabras. Y luego el verso 3 recalca, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Y en el capítulo 6, verso 9 agrega, Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Solamente en el Salmo 34 se menciona en 4 ocasiones que Dios nos oye. Pero quiero resaltar solamente el verso 15, que dice, los ojos de Jehová están atentos sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Y si seguimos leyendo podremos ver muchos más versos como estos y también podremos ver cómo el Señor nos responde. Es cierto que en nuestro desespero por querer salir de los problemas clamamos a Dios, pero también tenemos que esperar que el Señor responda y que haga conforme a su voluntad. Porque si solo clamamos para decirle nuestras cosas y luego actuamos por decisión propia, pues entonces no estamos clamando, sino que le estamos informando lo que vamos a hacer. Es como si un niño, en vez de pedirte algo y esperar a que se lo des, simplemente te informa y te dice, papi, voy a coger eso. Algo que nos diferencia a nosotros los cristianos es que no solo creemos en Dios, sino que le creemos a Dios. No solo sabemos que existe, sino que le obedecemos. Porque si no, entonces, ¿dónde está nuestra fe? ¿Quién no se acuerda, hermanos? ¿Quién no se acuerda de la palabra que dice, clama a mí y yo te responderé? Pero resulta que entre el clamar y la respuesta de Dios hay un espacio de tiempo que solo Dios conoce. David nos aconseja en el verso 5 del Salmo 4 que ofrezcamos sacrificios de justicia y dice, y confiad en Jehová. Y si leemos el Salmo 5 en el verso 3, dice, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Esta palabrita es muy importante, debemos tenerla muy en cuenta, y esperaré. Por eso no debemos adelantarnos a ejecutar acciones en nuestra propia sabiduría, porque a veces pretendemos ayudar a Dios y terminamos dañándolo todo. Hubo un rey en Israel llamado Amasías. Dice la Escritura que hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. Aunque no era perfecto de corazón, dice 2 de Crónicas 25, que en una ocasión reunió hombres de guerra. La palabra no menciona que haya consultado a Dios para ir a la batalla. Sin embargo, reunió hombres de su tierra Judá para ir a pelear. Y también dice la palabra que contrató a hombres de Israel por el valor de 100 talentos de plata. Pero fíjate cómo es Dios, que aunque este rey no clamó a él, el Señor en su misericordia le envió un mensajero para que le dijera que no contratara hombres de Israel, porque Israel estaba en pecado, y que si lo hacía, era Dios el único que tenía el poder para ayudar o para derribar. Fíjate cómo esta primera decisión del rey le dio su primera pérdida, pues si bien podía despedir a los guerreros que había contratado, el dinero que ya había pagado no lo podría recuperar. Con todo, el mensajero de Dios le dijo que no se preocupara por dinero, porque el Señor le podría dar mucho más que eso. Sin embargo, esta decisión precipitada acarreó más que la pérdida de 100 talentos, pues dice la Escritura que los soldados que fueron despedidos entraron en algunas ciudades de Judá y las saquearon y las robaron. Otro punto importante que debemos tener en cuenta es esperar la respuesta de Dios. En una ocasión, dice la Escritura, que Israel fue conquistado por el imperio de Babilonia y se llevaron mucha gente en cautiverio. Aunque parte de los judíos se quedaron en su tierra, pero se quedaron con miedo de que otra vez llegaran los babilonios y les hicieran algo. Entonces llamaron al profeta Jeremías para que consultara a Dios para saber qué era lo mejor que debían hacer. Y dice la Escritura en Jeremías 42:7 que aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías. Jeremías tuvo que esperar 10 días a que Dios le contestara la petición de su pueblo. Me imagino que el profeta oró y ayunó por esa respuesta, que no fue contestada inmediatamente, pero fue contestada.
Y el hecho de que haya esperado 10 días no quiere decir que el Señor no lo haya escuchado desde el principio. Si leemos el libro de Daniel capítulo 10, podremos ver cómo este varón, cuando estaba afligido, oró al Señor, y aún después de 3 semanas no había aún una respuesta de parte de Dios. Pero en el verso 12 dice que el ángel Gabriel le dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día, escucha hermano, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. De manera que si hoy clamamos a Dios, hermano, ten la seguridad que Él nos escucha, pero espera el tiempo de su perfecta voluntad para obtener una respuesta. Daniel no oró el primer día y se levantó al segundo o al tercero y dijo: ay Señor, tú no me oyes. No, sino que clamó y clamó de continuo hasta que obtuvo la respuesta del Señor. Dice la Escritura: desde el primer día que dispusiste tu corazón, fueron oídas tus palabras. Dice el Señor. Y es que Dios conoce a los que le buscan con sincero corazón, porque Él lo conoce todo. En el libro de los Hechos, cuando los discípulos oran para saber quién iba a reemplazar a Judas Iscariote, estos clamaban diciendo: tú, Señor, que conoces los corazones de todos. Y en el libro de Jeremías 17:10, el escritor dice: engañoso es el corazón del hombre. Y luego pregunta: ¿quién lo conocerá? Y entonces aparece la voz de Dios diciendo: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. El Señor es el que conoce nuestros corazones. Hermano, y en el libro del Apocalipsis hay una frase que Jesús repite en 7 ocasiones. Dentro de 2 capítulos, 7 veces la repite. Quiero que las digamos. Quiero que buscamos en el libro del Apocalipsis, capítulo 2, versículo 2. Dice el Señor, dice Jesús, dice: yo conozco tus obras. Apocalipsis 2, versículo 9 dice: yo conozco tus obras. Apocalipsis 2, versículo 13 dice: yo conozco tus obras. Apocalipsis 2, verso 19 dice: yo conozco tus obras. Apocalipsis 3, verso 1 dice Jesús: yo conozco tus obras. Apocalipsis 3, 8: yo conozco tus obras. Y el Señor recalca en Apocalipsis 3, 15: yo conozco tus obras. Usted dirá: ay hermano, pero no lo tiene que repetir tanto. Pero es que si el Señor lo repitió una y otra vez, ¿por qué nosotros no lo escuchamos con la misma insistencia? El Señor tiene un mensaje cada vez que nos recalca una palabra. ¿Por qué será que lo hace una y otra vez? Pues hay un propósito, y es que entendamos que Él lo ve todo. No solo conoce nuestros corazones, sino todo cuanto hemos hecho. Sobra decir que en el cielo hay un libro que será abierto cuando estemos ante el Señor, y allí está anotado todo lo que hicimos e incluso lo que no hicimos pero que teníamos que hacer. En el libro de Job 34:21 dice: porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Entonces, si llegamos a la presencia de Él en oración, lo primero que tenemos que saber es que los ojos de Jehová están atentos sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. En el libro de los Hechos se relata la historia de un centurión llamado Cornelio. Este varón tuvo una visión en la que un ángel le decía: Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Dios oyó su clamor y tuvo en cuenta todas sus ofrendas y se lo hizo saber. Ahora, no fue que Cornelio le haya echado en cara a Dios las ofrendas como aquel fariseo que orando de pie en el templo se jactaba de decir: Señor, gracias porque no soy ladrón, no soy injusto ni adúltero, además ayuno y te doy los diezmos de todo lo que gano. Pues Jesús condenó a este hombre por su arrogancia, precisamente porque se enalteció. Estoy seguro que aquel Cornelio que ofrendaba, sin ser judío, lo hacía por temor y por amor a Dios. Incluso me atrevería a decir que su oración se asemejaba a aquella que David elevó cuando junto con el pueblo dijo en 1 de Crónicas 29:14: ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Y luego añade: pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos.
Hermanos, cuando nosotros le damos a Dios algo, es porque primeramente el Señor nos lo dio con anticipación. Llámese tiempo, llámese dinero, llámese salud. No tengo que recordarle como si le estuviera echando en cara que hizo esto, que yo hice esto o que hice aquello. Solo tengo que ir a su santa presencia y clamar como Jesús nos enseñó, esperar su respuesta como nos dice David, pero sobre todo confiar como nos dice su palabra. Y es que no siempre Dios nos va a contestar como tantos ejemplos que hay a los que Dios le responde. Hay un caso muy particular y quiero que nos vayamos al libro de Génesis en el capítulo 4, en los versos del 3 al 6. Génesis 4 del 3 al 6 dice la palabra: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Hermanos, yo quiero que analicemos un poco este pasaje y nos detengamos a analizarlo un poquito. Yo les pregunto, ¿quién llevó la mejor ofrenda? Abel, ¿cierto? Ahora, ¿a quién vio Dios con buenos ojos? Pues Abel. Amén. Pero ahora yo te pregunto, ¿a quién le habló Dios? A Caín. La Biblia no menciona que Dios le haya dicho a Abel: buen siervo, felicidades. Pero es que Dios tiene muchas maneras de hablarnos, y si Dios le habló en otros momentos a Abel, no lo sé, no lo dice la Escritura, pero de algo sí estoy seguro, y es que Dios ve las ofrendas de los justos. De hecho, Jesús mismo, que habló de Abel, dijo en Mateo 24, Abel el justo. Pero cuando el Señor dice: yo conozco tus obras, no dice que solo conoce las buenas obras, Él lo conoce todo. Así que si en algo estamos fallando, no se nos haga raro que nos hable como a Caín para llamarnos la atención. Por lo tanto, hermanos, dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego con acción de gracias. Amén. El otro punto a resaltar en esta meditación es el hecho de obedecer la voluntad de Dios. Hermanos, si esperar nos parece un poco difícil o un tanto difícil, no es lo único que debemos entender. No solamente debemos esperar una respuesta, sino que también hay algo tan importante como esto, y es acatar la respuesta de Dios. Hace un momento les hablaba de Jeremías, cómo el pueblo clamó a Dios a través del profeta para saber lo que deberían de hacer. Y pareciera que hay en ellos una gran fe, porque cuando lo buscan le dicen: sea bueno o sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos. Se oye bonito. A primera vista esto es maravilloso. Pero cuando Jeremías regresó con la respuesta de Dios, ellos no estuvieron de acuerdo, porque lo que había en su corazón no estaba acorde con el propósito divino. Dice la palabra que ellos hicieron según les pareció, y el resultado, como todo en la vida cuando se hace sin Dios, les salió mal. Ellos tenían en su corazón el deseo de hacer algo. En este caso parece ser el miedo lo que los mueve. Pero a nosotros nos puede mover el miedo, o también la necesidad, o el gusto, o incluso la mera rebeldía. Que teniendo el deseo de alguna cosa, aunque sabemos que a Dios no le agrada, hacemos como que Dios no nos ve y nos dejamos llevar por la ambición de nuestra carne. ¿Cuántos no hemos hecho como Balaam? ¿Se acuerdan de Balaam? Que cegados por la codicia de nuestros ojos y nuestros afanes, le insistimos a Dios por otra respuesta distinta de la que ya nos dio. El Señor le dijo a Balaam: no maldecirás a mi pueblo porque bendito es.
Pero los que buscaron a Balaam primero para que hablara maldición en contra de Israel no se rindieron y le insistieron, y esta vez regresaron otra vez a su presencia con más regalos, con más soborno, con mayor tentación. Y entonces este hombre, a pesar de que ya sabía que no podía maldecir a Israel, fue a orar una vez más a ver si tal vez Dios cambiaba de parecer. ¿Ha orado usted, hermano, para que Dios cambie la respuesta que ya le dio? Este hombre, Balaam, estaba equivocado si creía que el Señor se había equivocado, como para decir algo diferente a lo que dijo primero. ¿Sabes qué le contestó Dios? Levántate y vete con ellos. Hermanos, este es el claro ejemplo de pasar de la voluntad perfecta de Dios a su voluntad permisiva. Y si bien Dios tiene el control de todo, fácilmente podemos morir en nuestro intento empecinado de hacer lo que nos dicta nuestro perverso corazón. No todas las peticiones nuestras tienen que ser contestadas con una voz audible, o en sueños, o visiones. Recordemos que la Biblia es nuestro manual de vida y ahí encontraremos la mayoría de las respuestas. O simplemente Dios me puede responder con la acción misma de lo que yo le pedí. En una ocasión clamé a Él por un trabajo y Él no me dijo en sueños ni en visiones: levántate porque hoy te voy a dar el trabajo. Sin embargo, a la hora y el momento indicados, sin que yo lo advirtiera, alguien me llamó y me dijo: Miguel, usted va a trabajar con nosotros. ¡Gloria a Dios! Ese día fue uno de los más hermosos que he vivido, no por el trabajo en sí, no, sino porque sentí que Dios me había respondido. Yo decía: Dios me miró, verdaderamente me estaba escuchando. Mis oraciones fueron oídas por el mismísimo Creador de los cielos y la tierra. ¡Qué privilegio tan grande!, decía yo, ¡qué gozo experimenté en esa ocasión! Y no que no supiera que Él oye, pero una sensación es creer en Él y otra muy diferente es ver la manifestación misma de su mano sobre ti. Pero no todas las peticiones contestadas tienen que ser a nuestro favor, quiero decir, según nuestro deseo. Porque en general todas las decisiones de Dios sobre nosotros son a nuestro favor, o sea, son para bien. Habrá situaciones en las que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos redarguya y nos haga ver que nuestra petición no es buena. Y sé, por experiencia propia, que el Señor enviará a hombres de Dios para advertirte. Su santa palabra se abrirá delante de ti y te hará saber que lo que pensamos hacer no es correcto. Entonces, así como a Caín se le manifestó, lo hará también con nosotros y nos dirá: ¿por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Cuando David pecó con la esposa de Urías, dice la palabra que ella quedó embarazada. Pero luego que el niño nació, enfermó. Sin embargo, David clamó al Señor e incluso ayunó para que el niño sanara. Y pasaban los días esperando respuesta de Dios, y David insistía hasta que al séptimo día Jehová respondió. Y no lo hizo con palabras, lo hizo con una acción. El niño murió. Hermanos, no todas nuestras peticiones serán respondidas según nuestra conveniencia. Pero una cosa sí es segura, que sea cual fuere la voluntad de Dios, esa es la que nos conviene a nosotros. Dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El cuarto punto de esta meditación es confiar en Dios. Y es que la confianza en Dios es como el resumen de todo lo que hemos dicho. Para resaltar esta cualidad, quiero hablarles de dos personajes muy conocidos, el rey Saúl y el rey David. Ellos son muy diferentes, y esa diferencia se hace muy notoria a medida que leemos lo que cada uno hizo. Sin embargo, hubo una principal diferencia entre ellos y es la que quiero resaltar: la confianza en Dios.
No sé hasta dónde el rey Saúl confiaba en Dios, pero si nos damos cuenta de sus actos, siempre estuvieron cargados por sus emociones. Parecía como que caminaba empujado. Con todo eso, no era de los que uno dijera que tenía una relación cercana a Dios. Parecía más preocupado por el qué dirán que por el hecho de que Dios lo viera con agrado. Dice la Escritura que en una ocasión escogió a 3,000 hombres para la batalla. Y dice 1 Samuel 13 que estos hombres que escogió, cuando se vieron en estrecho, empezaron a desertar y se escondían en cuevas y en huecos y en peñascos, y que aún los pocos que quedaban iban detrás de Saúl temblando. Y aunque Dios les dio la victoria, parecía que Saúl más se alejaba del Señor y en vez de hacer la voluntad de Dios, hacía lo que él quería. En cambio, David no era así. Pues antes de que saliera al ruedo con Goliat, ya Dios lo había escogido, porque veía su buen corazón. Y ese buen ánimo que se desprendía de este valiente y la gracia que lo acompañaba, hacía que todos a su alrededor sintieran el deseo de estar con él. O si no, ¿cómo explicar esa bonita amistad que se formó entre él y Jonatán, el propio hijo de Saúl? ¿O cómo explicar que después de su primera batalla con el gigante, el pueblo lo admiraba más que a su propio rey? Pero es que no hemos tenido en cuenta que cuando era perseguido por Saúl se unieron a él 400 hombres afligidos, endeudados y todos los que tenían amargura de espíritu. Pero también recordemos cómo una mujer llamada Abigail creyó poder llegar ante su presencia y convencerlo de que no destruyera su casa después que el esposo de ésta lo ofendiera. Y ni hablar de cuando se fue a la tierra de los filisteos, sus propios enemigos, los propios enemigos de Israel. David se fue hasta allá. Y el rey de estos lo recibió. Le tendieron la mano y hasta le dieron una ciudad para vivir. Y eso no es todo. Su enemigo más acérrimo, aquel que después de servirse de él lo quería matar, lo buscaba para que lo consolara porque un demonio lo atormentaba. ¿Cómo les parece? El mismo Saúl necesitaba de David. Y solo David hacía que este demonio se fuera. ¿Cómo podemos decir que sucedía esto? Si no es que este hombre tenía la gracia de Dios. Gracia que el Señor le daba porque David clamaba a Dios, esperaba en Dios y sin importar las circunstancias, aceptaba la voluntad de Dios. David confiaba en Jehová de los ejércitos. Por eso es que él puede decir con toda seguridad las palabras del Salmo que leímos al principio. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Saúl podía ostentar el trono, se podía apoyar en ejército numeroso, poseer las riquezas que como rey tenía y tener el poder que Dios le había dado como cabeza de la nación, pero no tenía la paz que sí gozaba David, aún en medio de la escasez y aún cuando en vez de casa tenía una cueva por habitación. A pesar que Saúl estaba rodeado, realmente estaba solo, porque los que con él estaban no confiaban en él, ni aún su propio hijo podía compartir la amargura de su alma y la lejanía de Dios. Pero David nunca estuvo solo. Dice David: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Y quién era ese que andaba con él? Pues Dios, pues él mismo dice: Jehová es mi pastor. A pesar de que fue ungido como rey sobre Israel, nunca se desesperó y supo esperar con paciencia a que Dios le otorgara lo que a través de Samuel le fue dicho. Y en su momento se coronó rey. Hermanos, las respuestas de Dios vendrán, pero nunca nos apresuremos a hacer lo que creamos que es lo mejor en nuestra propia opinión. No sea que las palabras de Samuel sobre Saúl caigan sobre nosotros y entonces nos sintamos aludidos cuando dijo: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que Él te había ordenado. Quiero terminar, hermanos, leyendo el Salmo 37, versículos 7, 8 y 9. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad,
porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en tu camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco, para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos. Se disiparán como el humo. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Acecha el impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgare. Espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde. Pero él pasó, y aquí ya no estaba. Lo busqué, y no fue hallado. Considera al íntegro, y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida, pero la salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en él esperaron. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.